El día de hoy vamos a abordar un tema que es la acusación y la acusación, que está compuesta por dos partes: el escrito de acusación y la audiencia de formulación de acusación. Si tienen preguntas, inquietudes, me pueden interrumpir en el momento que quieran y las vamos discutiendo. Bien, empecemos por hablar de que la acusación es el inicio de lo que se denomina en el procedimiento penal colombiano la fase de juzgamiento. Recuerden que desde el principio hemos hablado de que el proceso penal colombiano está dividido en varias partes. Tenemos una parte que denominamos la fase de indagación, que va desde la noticia criminal hasta el momento de la formulación de imputación. Tenemos otra fase que denominamos investigación, que da desde la formulación de imputación hasta la acusación. Y tenemos otra fase que corresponde con el juzgamiento, que va desde la acusación hasta la audiencia de juicio oral. Entonces, indagación, investigación y juzgamiento. Ojo, es importante aclarar que esta división de momentos en el proceso no es pacífica en la doctrina. Algunos teóricos mezclan la indagación y la investigación en una sola fase, que se denomina para ellos fase de indagación, y de hecho así es como la denomina el Código de Procedimiento Penal. Pero a mí me gusta mucho esta división en tres partes, porque nos ayuda a ilustrar la importancia que tiene la formulación de imputación como momento hito en el procedimiento penal colombiano. Como vimos en su momento, la imputación es muy importante porque es a partir de ella que se debe garantizar necesariamente el derecho de defensa y sobre todo la defensa técnica. Es a partir de ella que se da la interrupción de la prescripción de la acción penal. Es a partir de ella que es posible la imposición de medidas de aseguramiento. Es a partir de ella que es posible la aceptación de cargos, etcétera. Es un momento fundamental en el proceso y por eso creo que está muy bien que ella constituya un hito que divide una parte y otra parte del procedimiento penal colombiano. En todo caso, nos vamos a enfocar ahora en esta parte, la parte del juzgamiento, y en concreto en la acusación como parte inicial de esta fase de juzgamiento en el proceso penal colombiano. Espérenme, agrando aquí la pantalla. Dios, estoy enredado hoy. Profe, qué pena una pregunta. ¿Su merced va a grabar esta clase? La estoy grabando en este momento. Ah, vale, profe, gracias. A ver, no puedo ampliar. Un segundito. El que escriba en el chat, por favor, hábleme porque no puedo leer el chat en este momento. Vale, entonces, vamos a hablar en primer lugar de la acusación. Lo primero que hay que decir con respecto a la acusación es que la doctrina la ha caracterizado como un acto complejo. Y se habla de que es un acto complejo porque está compuesta por dos elementos diferenciados. Tenemos por un lado el escrito de acusación y de otro lado la audiencia de formulación de acusación. Los dos actos juntos son los que constituyen la acusación de acuerdo con Casi no se le escucha nada. ¿No se me está escuchando? La verdad, yo no. Personalmente, yo no le escucho nada. A ver, coméntenme los demás a ver si me están escuchando o no. Profe, aquí sí, Señor, un segundo. normal. Yo lo estoy escuchando normal, doctor. Entonces, Está haciendo normal. de pronto el señor que no escucha tiene que subir el volumen de su computador. Aquí se escuchaba un poquito entrecortado ahorita. Bueno, sigamos y me van comentando si no escuchan, porque pues, luego si
Si no se escucha, no tiene sentido la cosa. A ver, entonces estábamos hablando de que la acusación se compone de dos elementos, el escrito de acusación y la audiencia de acusación. Y es una actuación procesal muy importante porque es en ella en la que la fiscalía presenta la hipótesis definitiva que buscará defender en el juicio. Julio, por favor, apague su micrófono que le escucho, o sea, ya su sonido ambiental. ¿Cuándo procede la acusación? Hay una regla que está en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, y es que la acusación procede cuando de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o informaciones legalmente obtenidas, se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe. Es decir, tenemos un estándar de prueba que nos ayuda a evaluar cuándo procede la acusación, y ese estándar de prueba es el de probabilidad de verdad. Recordemos que hemos estado hablando a lo largo de todas estas clases de distintos estándares de prueba que se tienen en cuenta en el procedimiento penal colombiano. Hablamos de los motivos razonablemente fundados cuando nos referimos a los registros personales, a los allanamientos y a la captura. Hablamos de la inferencia razonable cuando nos referimos a la imputación y a la imposición de medidas de aseguramiento. Y ahora introducimos un nuevo estándar de prueba que es el de probabilidad de verdad. Lo que nos ha dicho la jurisprudencia al respecto, que es de hecho bastante escueta, es que hay un carácter progresivo entre los estándares de prueba y que la inferencia razonable se refiere básicamente a la posibilidad de que la persona sea responsable del delito en calidad de autor o partícipe, y el estándar de probabilidad de verdad se refiere a la probabilidad de que la persona sea autora o partícipe, es decir, es un grado de exigencia superior. Sin embargo, este tipo de estándares ha sido muy criticado. Hay distinta doctrina, pero muy especialmente por los teóricos racionales de la prueba, hay varios autores significativos, pero Jordi Ferrer es el que yo más conozco y más sigo, y él critica la probabilidad como estándar, porque precisamente lo que buscamos con un estándar es un nivel de probabilidad a partir del cual los hechos se consideran probados. Y por lo tanto, él considera este tipo de definición simplemente, primero, demasiado indeterminada y segundo, tautológica, que no nos da mayor información. Sin embargo, ese es el estándar de prueba que tenemos en Colombia para esta actuación. La acusación, de acuerdo con el artículo 175, tiene un término para ser formulada, y ese término es de 90 días contados a partir del día siguiente de la formulación de imputación. Ese término de 90 días se puede extender hasta 120 días en ciertos casos especiales, como el de concursos de delitos, como el del caso en que haya 3 o más imputados, o en el caso de los delitos de competencia del juez del circuito especializado. Si no se cumple con ese término, es decir, partamos de la hipótesis general, que es la de los 90 días, si dentro de los 90 días siguientes a la formulación de imputación no se ha ni formulado la acusación, en este caso presentando el escrito de acusación, o no se ha solicitado la preclusión, hay una sanción que es la contemplada en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, y es que el fiscal que conocía el caso pierde la competencia. El caso se le asigna a un nuevo fiscal, y ese nuevo fiscal contará con 60 días para proceder ya sea a formular acusación o a solicitar la preclusión, y si tampoco se realiza la actuación dentro de ese término, contará la defensa y el Ministerio Público con la posibilidad de solicitar la preclusión de manera directa. Ahora, ya que hablamos de las generalidades de la acusación como tal,
hablemos de los contenidos concretos de cada una de las actuaciones que lo componen. Y empecemos por el escrito de acusación. El escrito de acusación está regulado en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Y nos dice ese artículo que el escrito de acusación deberá contener, en primer lugar, la individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo sus nombres, los datos que sirvan para identificarlos y el domicilio de citaciones, que corresponde con lo que hemos denominado en esta clase la dimensión subjetiva del argumento jurídico. Esa dimensión subjetiva equivale a la que tuvimos en cuenta en la imputación. Necesitamos individualizar a la persona que va a ser sometida a acusación de una manera que permita su efectiva identificación. Otro requisito del escrito de acusación, este es el numeral 2, y se refiere a una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Básicamente ese numeral nos está haciendo referencia a la dimensión fáctica del escrito de acusación y es también muy similar en el nivel de exigencia al que se hace en la imputación. Es decir, se deben relatar los hechos relevantes para el caso con un nivel alto de riqueza descriptiva que precise de manera clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de la conducta delictiva por la cual se realiza la acusación. En los otros numerales hay algunas cosas accesorias que debe contener además el escrito de acusación, como el nombre y lugar de citación del abogado de confianza o del abogado del Sistema Nacional de Defensoría Pública y la relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso, siendo el comiso una institución que nos permite en el marco del procedimiento penal que el fiscal embargue los bienes del procesado para los fines jurídicos que corresponden en el proceso, como proceder a garantizar el pago de multa, proceder a garantizar el pago del incidente de reparación integral, de la reparación que se fije en el incidente de reparación integral, etc. Esto no lo hemos estudiado porque en general no vamos a estudiar las medidas civiles accesorias al proceso penal, pero pueden observar sin problema su regulación en el Código de Procedimiento. Lo que sí es bien importante es que el numeral 5 nos consagra que el escrito de acusación debe incluir el descubrimiento de las pruebas y nos aclara que para ese efecto se debe presentar un documento que debe tener un contenido determinado que ya vamos a estudiar un poquito más adelante en la clase. Lo que quiero señalar por ahora es que entonces el escrito de acusación nos exige que se incluya también lo que hemos denominado en esta clase la dimensión probatoria del argumento. El escrito de acusación debe incluir unas pruebas con el ánimo de soportar, digamos, todo el argumento que se presenta en el documento. Y esa dimensión probatoria sí que es distinta en la imputación y en la acusación. Ahí hay una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan bien, en la imputación basta con enunciar los elementos materiales probatorios en los cuales se sostiene la imputación, es decir, solamente se tienen que mencionar durante la audiencia correspondiente, mientras que aquí hay una exigencia adicional y es que se descubran los elementos de prueba. Y descubrirlos significa mostrarlos, ponerlos en conocimiento del resto de participantes en el proceso para que puedan conocerlos y prepararse para realizar una adecuada actuación en el juicio. Si ustedes miran el código, es muy sorprendente que aquí terminan los numerales y entonces nos quedó faltando una de las dimensiones necesarias para construir un argumento jurídico completo. ¿Cuál es esa dimensión? Pues es la dimensión jurídica. Pero la jurisprudencia ha solucionado esa falta del legislador y ha aclarado que desde luego en una acusación se tiene que realizar una imputación jurídica muy precisa que tenga en cuenta cada uno de los elementos del delito y las consecuencias jurídicas de la conducta. Esta
dimensión jurídica del argumento que se debe presentar en la acusación, tiene más o menos las mismas exigencias también de las que se tienen en la formulación de imputación. Es decir, se debe precisar de manera muy clara cuál es el tipo penal por el cual se está acusando a la persona determinada. Se tiene que precisar muy bien si se presentan circunstancias atenuantes o circunstancias agravantes. Se tiene que aclarar que se puede sostener la responsabilidad penal en los distintos niveles que nos exige la teoría del delito. Es decir, que podemos afirmar que hay una acción, que esa acción es típica, que esa acción además de típica es antijurídica y que es culpable adicionalmente. Y se tiene que precisar también la pena concreta que correspondería imponer de acuerdo con, con el delito por el cual se está acusando a la persona. La Disculpe, doctor. diferencia, uy, me asustó, Iván, ¿Qué dígame. pasó, doctor? Me habló muy duro, ¿no? Tengo yo acá muy duro el volumen. Dígame. Qué pena haberlo asustado, no fue mi intención. Tranquilo, tranquilo. Bueno, doctor, con respecto bueno, no sé, yo lo contemplo como una propuesta de la pena, por decirlo de alguna manera, es lo que hablaba usted, que hiciéramos como una sugerencia en los cuartos de movilidad. Sí, tiene que. En este caso no, en la acusación no se tendrán que precisar de manera tan clara los cuartos, porque digamos que tenemos ya el resto de la fase de juzgamiento para hacer eso si se da una sentencia condenatoria, mientras que en la imputación tenemos inmediatamente la aceptación de cargos. Pero sí se tendrá que precisar el rango de movilidad de la pena que correspondería de acuerdo con el delito objeto de acusación. Es decir, en la dosificación punitiva, ustedes saben que se tiene que ir haciendo un trabajo paso a paso para determinar la pena concreta a imponer. Y una parte de ese trabajo paso a paso es ver qué pena efectivamente corresponde al delito que se está imputando. Y como el código no siempre la trae expresa en la norma, sino que nos exige hacer algunas operaciones matemáticas para deducirla, esa deducción se tendría que hacer a la hora de la formulación de la acusación. Eso sería. Listo. Y otra pregunta. O sea, en el ejercicio el profesor nos pedía que hiciéramos como la sugerencia de los cuartos en los que se debe mover el juez, ¿sí? Sí. ¿Es así como se hace en la imputación también? O sea, en la vida real, o simplemente Sí. en la formulación de imputación se hace así, o sencillamente se hace la formulación, digamos, contando los delitos, o bueno, No. Se tiene que hacer el tipificidad ejercicio que se de realiza. delimitar de la manera más precisa posible la pena concreta a imponer y por lo tanto se tienen que tener en cuenta las circunstancias de mayor y de menor punibilidad y es a partir de ellas que se sabe en qué cuarto concreto se movería la pena efectiva. Ojo que eso puede variar en la audiencia de individualización de pena y sentencia, porque es allí donde se verifica cuáles circunstancias de mayor punibilidad y de menor punibilidad efectivamente se presentan, pero la Fiscalía tendría el deber de hacer la imputación de la manera más precisa posible. Listo, ¿Vale? gracias, doctor. Vale. Entonces, en resumen, el escrito de acusación se parece mucho a el ejercicio que se hace durante la audiencia de formulación de imputación. La diferencia es, primero, que en el escrito de acusación no basta con enunciar las pruebas, sino que se tienen que descubrir efectivamente, ya vamos a hablar de qué es eso. Y además de que con la acusación se realiza la calificación jurídica definitiva en el caso, en la imputación era una calificación jurídica provisional, y por lo tanto esa será por el delito por el que se realice la acusación, será el que se tendrá en cuenta a la hora de la discusión en el marco del juicio oral y al momento de la sentencia. Ya vamos también a profundizar un poquito en eso. Una vez presentado el escrito de acusación, el
juez fija fecha para audiencia de formulación de acusación, que es la segunda parte de este acto complejo que denominamos acusación en nuestro procedimiento penal. Esta audiencia de formulación de acusación tiene varias características importantes que vale la pena resaltar. Primero, es una audiencia que se dirige por parte del juez de conocimiento. Recordemos que las distintas audiencias que hemos estudiado hasta ahora, con excepción de la preclusión, eran audiencias que se dirigían, cuyo conocimiento era competencia del juez de control de garantías. Las audiencias de la fase de indagación y de investigación, por regla general, son competencia del juez de control de garantías. Al contrario, cuando nos introducimos en la fase de juzgamiento, las audiencias serán competencia y serán conocidas por parte del juez de conocimiento. Esa es una primera característica. Esta audiencia de acusación es una audiencia muy compleja que tiene muchos elementos, entonces uno tiene que estar muy preparado para las distintas discusiones que se pueden presentar en ella. ¿Cuál es la primera? Esta audiencia es en la que se da el reconocimiento formal de la participación de las víctimas en el proceso. Recordemos que hemos hablado en la clase de que jurisprudencialmente se ha reconocido que las víctimas pueden participar durante todo el proceso penal, acreditando básicamente su calidad de tales, sumariamente su calidad de tales. Pero el código originalmente contemplaba que era la audiencia de acusación el momento donde se abría la posibilidad de participación de las víctimas y por tanto donde se daba su reconocimiento formal, y así es aún. El reconocimiento formal como tal de la calidad de víctima se da en la audiencia de formulación de acusación. Y por lo tanto el apoderado de víctimas tiene que ir preparado para realizar una argumentación y para allegar los elementos materiales probatorios a que haya lugar, para demostrar que efectivamente la persona que pretende participar como víctima en el proceso merece la calidad jurídica de tal. Es decir, ha sufrido un daño o perjuicio en virtud de la ocurrencia del hecho delictivo. Además de ese reconocimiento de la participación de la víctima, también en la audiencia de formulación de acusación se da el traslado del escrito de acusación a las partes. Es decir, ese escrito previamente formulado por la Fiscalía se le tiene que entregar a las otras partes e intervinientes que participan en el proceso para que lo puedan conocer. La regla que está en el código es que en la misma audiencia de acusación se hace el traslado, pero jurisprudencialmente en la sentencia que aquí les cito en la diapositiva, se ha precisado que en condiciones normales lo que se espera es que el traslado del escrito de acusación se dé antes de la audiencia de formulación de acusación, para que las distintas, para que la defensa, para que las víctimas, para que el Ministerio Público puedan prepararse para realizar la controversia que se da inmediatamente después en esta misma audiencia. Y aquí entramos a la tercera parte de la audiencia de formulación de acusación, y es que una vez defensa, Ministerio Público y víctimas, ya saben que cuando se nos acaba el reloj volvemos a entrar. Cuando defensa, Ministerio Público y víctimas conocen, ya han conocido el escrito de acusación, tienen la posibilidad de intervenir en la audiencia para decir pues varias cosas que les puedan parecer relevantes. Por un lado, es el momento para que aleguen si consideran que se presentan causales de incompetencia, es decir, que el juez de conocimiento que está llevando el caso no es el que le corresponde la competencia de acuerdo con las reglas legales. Ya vimos en su momento las normas de competencia. Es el momento para alegar que se presentan ya sea impedimentos por parte del mismo juez o recusaciones por parte de los terceros, es decir, que hay problemas con la imparcialidad, ya sea del juez o del fiscal, que nos permiten pues solicitar que sea otro juez el que conozca directamente el caso. Y se pueden alegar las nulidades
que se hayan presentado en en momentos previos del proceso. Ustedes saben que las nulidades están relacionadas con la violación de garantías fundamentales que se hayan podido presentar a lo largo del trámite procesal, y la nulidad será el remedio, será el mecanismo a través del cual se pretenden solventar, se pretenden solucionar esas violaciones a garantías fundamentales que se hayan presentado, básicamente a través del mecanismo de retrotraer el procedimiento, de devolver el procedimiento hasta el momento donde se presentó la conducta violatoria de garantías fundamentales. La regulación de las nulidades en el Código de Procedimiento Penal tiene una reglamentación específica y está en los artículos 455 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Y además, señor. Otra pregunta, qué pena, doctor. Tranquilo. En esa etapa que nos está contando, donde tienen la posibilidad de intervenir, donde se hace la revisión de los impedimentos, recusaciones, nulidades, ahí también, ahí se puede categorizar como el saneamiento del litigio. Es correcto, sería lo equivalente al saneamiento del litigio que se da en otro tipo de procedimientos. ¿Sí? Sí, es correcto. ¿Y ahí también caben las excepciones y todo eso? No. El modelo del procedimiento penal no funciona con la regla de pretensión-excepción, como se da en los otros procedimientos, sino con las reglas que les estoy explicando. En el procedimiento penal no hablamos de excepciones. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vale. Y la otra cosa adicional a las que les acabo de mencionar, que se puede hacer en la intervención que realizan la defensa, Ministerio Público o víctimas durante la audiencia de acusación, es la realización de observaciones al escrito de acusación. Básicamente esto corresponde a la posibilidad con la que cuentan estos participantes en el proceso de hacer comentarios sobre el escrito de acusación presentado y de hablar del incumplimiento de algunos de los requisitos que el escrito presentado tenga con respecto a los requerimientos legales que se establecen para esta actuación. Después de que los participantes fuera de la fiscalía hacen estas observaciones, el paso siguiente en la audiencia de formulación de acusación es que se le conceda la palabra al fiscal para que formule la acusación definitiva. Y en esa acusación definitiva, el fiscal puede tener o no en cuenta las observaciones que hayan realizado las demás partes procesales y puede además hacer las modificaciones que considere pertinentes al escrito de acusación que había presentado anteriormente. Por lo tanto, la acusación definitiva no será la que se presentó previamente en el escrito de acusación, sino la que se realiza en el trámite de la audiencia de formulación de acusación. Eso es muy importante, fundamental, porque uno a veces en la práctica, cuando está preparando un juicio, cuando está preparando una apelación o lo que sea, se olvida de eso y empieza a revisar el escrito de acusación como si fuera la acusación final y puede incurrir por ello en graves errores, porque durante la audiencia de acusación se pudieron hacer modificaciones sustanciales, modificaciones muy relevantes al escrito de acusación previamente presentado. Entonces, se tendrá que tener en cuenta la audiencia y lo que se haya dicho en audiencia como la acusación definitiva. Además de estas actuaciones, en la audiencia de formulación de acusación se puede realizar la solicitud de medidas de protección, de acuerdo con el artículo 342 del Código de Procedimiento Penal. Y esas medidas de protección lo que buscan es que en el proceso se cuente con la posibilidad
de proteger a víctimas y testigos que puedan verse afectadas en sus derechos fundamentales en virtud de su participación en el proceso penal. Ese artículo 342 nos indica como medida particular para el procedimiento la posibilidad de que en el escrito de acusación se borren las direcciones de los testigos para que no sea posible su identificación por parte de su localización por parte de terceras personas. Pero además nos establece una cláusula general, una cláusula abierta, que nos dice, y todas las demás medidas de protección que considere pertinente el juez para garantizar los derechos fundamentales de los participantes. Entonces, los jueces tendrán, a solicitud de los fiscales, una amplia gama de posibilidades para imponer medidas de protección que sirvan para garantizar los derechos fundamentales de estos participantes en el proceso. Por último, para cerrar la audiencia, el juez realizará la incorporación de las correcciones a la acusación leída, es decir, dará por válidas las modificaciones que realizó el fiscal en el momento procesal anterior, aprobará o improbará los acuerdos, esto es cosa de preacuerdos y negociaciones que no hemos visto, veremos la próxima semana, suspenderá provisionalmente el procedimiento cuando corresponda, esto también tiene que ver en este caso con el principio de oportunidad, y por último fijará fecha y hora para la audiencia preparatoria, que es la audiencia siguiente en el flujograma del proceso que va dirigido a la culminación con el juicio oral. Precisemos ahora dos puntos importantes con respecto a lo que ya les he dicho de manera general. Profundicemos algunos puntos importantes. En primer lugar, hablemos de las observaciones sobre el escrito de acusación. Lo que ha regulado la jurisprudencia al respecto es que defensa, Ministerio Público y víctimas pueden realizar este tipo de observaciones, pero estas observaciones deben dirigirse exclusivamente a verificar la existencia y satisfacción de los requisitos del escrito, más no al control sustancial de sus contenidos, por considerarse el tema de los contenidos de la acusación una competencia exclusiva de la Fiscalía. ¿Qué significa esto? Que las partes intervinientes en el proceso pueden decir, oiga, el escrito de acusación presentado por la Fiscalía no identifica bien a quién va dirigido, hay un error en el sujeto. Oiga, se comieron los hechos, no hay una descripción fáctica o la descripción fáctica es absolutamente inentendible. O puede decir, oiga, no se precisa bien cuál es la conducta delictiva por la cual se está haciendo acusación o no se está haciendo un adecuado descubrimiento probatorio porque no se están mencionando claramente cuáles son las pruebas a tener en cuenta. Eso lo puede decir, pero no puede entrar a cuestionar sustancialmente el contenido de la acusación. Por ejemplo, no puede entrar a decir, oiga, es que esos hechos que se están narrando en la acusación son atípicos, o en esos hechos que se está narrando en la acusación lo que procedería es que se alegue una legítima defensa, un estado de necesidad, un miedo insuperable, una insuperable coacción ajena, bueno, lo que sea.